La lluvia golpeaba contra los cristales del café Benedetto con una insistencia que parecía querer romperlos. Yo limpiaba las mesas por tercera vez en media hora, más por nervios que por necesidad real. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor húmedo que se colaba cada vez que alguien abría la puerta, creando esa atmósfera que tanto me gustaba de los días grises. A los 22 años, ya llevaba 3 trabajando en ese pequeño refugio del centro de la ciudad. Conocía cada mancha en el suelo de madera, cada grieta en las paredes pintadas de amarillo desvaído, cada cliente regular que llegaba buscando su dosis diaria de cafeína y calor humano. Mi vida se había vuelto una rutina predecible. Café por las mañanas, clases nocturnas de arte los martes y jueves, y una cuenta de ahorros que crecía demasiado lento para mis sueños de estudiar bellas artes en la universidad. El viento aulló afuera, haciendo temblar ligeramente las ventanas. Solo quedaban 2 clientes en el local: la señora Martínez con su crucigrama eterno y un estudiante universitario que llevaba horas frente a su laptop. Miré el reloj de pared con números romanos. Las 6:30. En media hora podría cerrar y volver a mi pequeño apartamento, donde me esperaban mis lienzos y la tranquilidad de mis pinceles. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un sonido más contundente que el usual. Una ráfaga de aire frío se coló por el local, trayendo consigo el olor metálico de la tormenta y algo más. Una fragancia cara, masculina, que cortaba el aire como una navaja afilada. El hombre que entró no era como nuestros clientes habituales. Alto, de complexión fuerte, vestía un traje negro que parecía hecho a medida, sin una sola arruga a pesar de haber corrido bajo la lluvia. Su cabello oscuro, ligeramente gris en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Aparentaba unos 50 años, quizás menos, con esa presencia que ocupaba todo el espacio disponible sin siquiera intentarlo. Pero fueron sus ojos los que me hicieron temblar. Verdes, exactamente del mismo tono que los míos. No era una similitud vaga, de esas que a veces notamos con extraños en la calle. Era como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo y la experiencia. El mismo verde esmeralda que veía cada mañana reflejado en mi pequeño espejo del baño, pero rodeado de líneas que hablaban de decisiones difíciles y noches sin dormir. Se quedó inmóvil en la entrada por un momento que se sintió eterno. Sus ojos me encontraron inmediatamente, como si hubiera venido buscándome específicamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza irregular, y sentí como mis manos se humedecían contra el trapo que seguía sosteniendo. El hombre se acercó con pasos lentos pero decididos. Sus zapatos de cuero resonaban contra el suelo con un ritmo hipnótico. Pude notar que llevaba un anillo de oro en la mano derecha, grueso, y con algún tipo de grabado que no alcancé a distinguir. Todo en él gritaba poder y dinero, 2 cosas que definitivamente no abundaban en nuestro humilde café. Elegí una mesa cerca de la ventana, lejos de los otros clientes. Se sentó sin quitarme los ojos de encima, y yo sentí un calor extraño subiendo por mi cuello. No era la mirada lasciva de algunos clientes masculinos que había aprendido a ignorar. Era algo mucho más profundo, más perturbador. Era como si me estuviera estudiando, tratando de resolver un rompecabezas que llevaba años sin completar. Me acerqué con la libreta en las manos, aunque mis piernas parecían no querer obedecerme completamente. El aroma de su colonia se hizo más intenso. Bergamota, sándalo y algo más oscuro que no pude identificar. Era el tipo de fragancia que probablemente costaba más que mi salario mensual. ¿Qué le sirvo?, logré preguntarle, sorprendiéndome de que mi voz sonara relativamente normal. «Un espresso doble», respondió. Su voz era grave, con un ligero acento que no pude ubicar geográficamente. Había algo familiar en su tono, como una canción escuchada en la infancia que no lograba recordar completamente. «¿Algo más?», negó con la cabeza, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Había una intensidad en su mirada que me hacía sentir desnuda, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. Me dirigí hacia la máquina de café con las piernas temblorosas, consciente de que me seguía observando cada movimiento. Mientras preparaba su orden, mis manos temblaron ligeramente. El vapor de la máquina silbó con más fuerza de lo usual, o quizás era que mis sentidos estaban hiperactivados. Podía sentir su presencia como una corriente eléctrica en el ambiente, alterando la tranquilidad habitual del lugar. Cuando regresé con su espresso, él seguía en la misma posición,
como una estatua perfectamente tallada. Coloqué la taza frente a él, y por un segundo nuestros dedos se rozaron. Su piel estaba sorprendentemente cálida, y el contacto me envió una descarga que subió por mi brazo hasta el pecho. «Gracias, Isabela», murmuró. El mundo se detuvo. La lluvia siguió golpeando las ventanas. La señora Martínez siguió con su crucigrama. El estudiante siguió tecleando. Pero para mí todo había dejado de existir excepto esas 2 palabras y la imposibilidad de que las hubiera pronunciado. Nunca le había dicho mi nombre. No llevaba identificación visible. Era mi primer encuentro con él. ¿Cómo? Y comencé a preguntar, pero él se puso de pie abruptamente. Dejó un billete de 50 euros sobre la mesa, una cantidad absurdamente alta para un expreso que costaba 2 euros. Se dirigió hacia la puerta con la misma determinación con la que había entrado, pero antes de salir se volvió una última vez. Sus labios se movieron en un susurro que apenas pude escuchar por encima del ruido de la tormenta, pero que quedó grabado en mi mente como fuego sobre papel. Es mi hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama individual, mirando las grietas del techo que conocía de memoria, mientras la lluvia seguía tamborileando contra mi ventana. Las palabras del extraño resonaban en mi cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. Es mi hija. 2 palabras que habían volcado mi mundo como un terremoto silencioso. Me levanté al amanecer con los ojos hinchados y una sensación de irrealidad que me acompañó durante toda la rutina matutina. El café sabía amargo. La ducha fría no logró despejarme, y cuando me miré al espejo, esos ojos verdes que siempre había considerado mi rasgo más distintivo me parecieron ajenos, como si pertenecieran a otra persona. En el trabajo, cometí errores que jamás había cometido. Derramé café sobre una mesa, me equivoqué con 2 pedidos y dejé caer una taza que se hizo pedazos contra el suelo. La señora Benedetto, la dueña del café, me preguntó si me sentía bien. Le mentí diciendo que era solo cansancio, pero la verdad era que no podía concentrarme en nada que no fuera el rostro de aquel hombre y la familiaridad perturbadora de sus facciones. Durante mi descanso, saqué mi teléfono y busqué en Internet todo lo que pude sobre hombres de mediana edad, con trajes caros en la ciudad. Era una búsqueda ridícula, lo sabía, pero necesitaba hacer algo con la ansiedad que me carcomía las entrañas. Navegué por páginas de noticias locales, directorios empresariales, incluso redes sociales, buscando esos ojos verdes que habían trastornado mi existencia. Fue en la sección de sociedad del periódico local donde lo encontré. La fotografía era pequeña, pero no había duda de que era él. Aparecía en una gala benéfica, vestido con un smoking impecable, acompañado de una mujer rubia elegante cuyo nombre no se mencionaba. El pie de foto decía Marco Sant'Angelo, empresario local, durante la subasta benéfica anual del Hospital San Giuseppe. Marco Sant'Angelo. Por fin tenía un nombre para el rostro que había invadido mis pensamientos. Busqué más información sobre él, y lo que encontré me desconcertó aún más. Oficialmente, era dueño de varias empresas, una compañía de construcción, algunos restaurantes, una empresa de importación. Pero había algo en los artículos, una cautela en la forma en que se referían a él, que sugería que había más de lo que se veía en la superficie. Los comentarios en algunos foros eran más reveladores. Usuarios anónimos mencionaban rumores sobre sus negocios, insinuaciones sobre conexiones poco claras, referencias veladas a actividades que no aparecían en ningún registro oficial. Nada concreto, nada que pudiera confirmarse, pero suficiente para crear una imagen inquietante. Esa tarde, después del trabajo, caminé sin rumbo por las calles del centro histórico. Mis pies me llevaron inconscientemente hacia la zona más elegante de la ciudad, donde las boutiques tenían nombres franceses y los restaurantes no ponían precios en sus menús. Era un mundo que conocía solo de vista, un territorio donde alguien como yo nunca encajaba. Mientras caminaba, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger como burbujas desde las profundidades de mi mente. Recuerdos del orfanato San Michele, donde había pasado los primeros años de mi infancia. Recordé a la hermana Caterina, con su rostro bondadoso y sus manos siempre frías, explicándome que mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 3 años. Pero había otro recuerdo, más difuso, más fragmentado. Una imagen de un hombre alto de espaldas, alejándose por un pasillo largo,
El sonido de zapatos caros contra el suelo de mármol. Una conversación en voz baja entre adultos que se interrumpía abruptamente cuando yo aparecía. El olor de una colonia cara, similar a la que había percibido la noche anterior en el café. ¿Había sido real? ¿O era mi mente tratando de crear conexiones donde no las había? Me detuve frente a un escaparate de una joyería exclusiva, fingiendo mirar los collares de perlas mientras procesaba estos recuerdos resurrectos. En el reflejo del cristal, pude ver mi propio rostro, la piel ligeramente dorada, los pómulos altos, la nariz recta, y esos malditos ojos verdes que ahora parecían llevar el peso de preguntas sin respuesta. La hermana Caterina siempre me había dicho que tenía los ojos de mi madre. Había una fotografía borrosa en mi expediente del orfanato, una imagen en blanco y negro de una mujer joven y hermosa, pero donde era imposible distinguir el color de sus ojos. Nunca había visto una foto de mi padre. Según los registros, no había ninguna disponible. Esa noche, revolví entre mis pocas pertenencias hasta encontrar la pequeña caja de metal donde guardaba los únicos recuerdos de mi pasado. La fotografía de mi madre, algunos documentos del orfanato, una medallita de plata que supuestamente había llevado conmigo cuando llegué allí. Estudié cada detalle bajo la luz de mi lámpara de mesa, buscando pistas que antes había pasado por alto. La medallita tenía grabadas las iniciales E.M., Elena Moretti, según mi certificado de nacimiento. Pero mientras la examinaba con lupa, noté algo que nunca había visto antes. En la parte posterior, casi imperceptible por el desgaste, había otra inicial. Una S pequeña, grabada con un estilo diferente, como si hubiera sido añadida posteriormente. S. ¿De Sant'Angelo? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar en mi mente. Marco Sant'Angelo había conocido mi nombre sin que yo se lo dijera. Teníamos los mismos ojos, y ahora encontraba una S grabada en la única joya que había conservado de mi pasado. Me quedé despierta hasta altas horas, navegando obsesivamente por Internet, buscando cualquier información adicional sobre Marco Sant'Angelo. Encontré menciones en periódicos antiguos, fotografías en eventos sociales, referencias comerciales, pero nada personal, nada que revelara aspectos íntimos de su vida. Sin embargo, una búsqueda más específica me llevó a un artículo de hace 23 años, en los archivos digitales del periódico local. Era una nota pequeña, casi perdida entre noticias más importantes. Accidente automovilístico deja una víctima mortal. Elena Moretti, de 24 años, perdió la vida cuando su vehículo se salió de la carretera durante una tormenta. Deja una hija pequeña. La fecha coincidía exactamente con lo que recordaba de mis documentos del orfanato. Pero lo que me dejó sin respiración fue el último párrafo, que apenas ocupaba 2 líneas. La señorita Moretti trabajaba como contadora para varias empresas locales, incluyendo Sant'Angelo Construction. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Mi madre había trabajado para Marco Sant'Angelo, y ahora él aparecía en mi vida, susurrando que yo era su hija, con ojos idénticos a los míos, y un conocimiento de mi identidad que desafiaba toda explicación lógica. Cerré la laptop con manos temblorosas, pero sabía que no habría descanso para mí esa noche. Tenía que encontrar respuestas, aunque me llevaran a lugares donde no estaba segura de querer ir. Los siguientes 3 días los pasé como una detective amateur obsesionada. Había pedido algunos turnos libres en el café, mintiendo sobre una gripe que no tenía, porque necesitaba tiempo para desentrañar el misterio que se había apoderado de mi vida. Cada mañana me despertaba con la determinación de encontrar respuestas. Y cada noche me acostaba con más preguntas y una sensación creciente de estar adentrándome en aguas peligrosas. Comencé visitando los lugares donde el nombre de Marco Sant'Angelo aparecía con frecuencia. El restaurante Il Palazzo, según había leído, era uno de sus establecimientos. Me vestí con lo más elegante que tenía en mi armario, un vestido negro simple que había comprado para una entrevista de trabajo años atrás, y me dirigí al distrito financiero donde se ubicaba el local. Il Palazzo era exactamente lo que había imaginado. Mesas con manteles blancos almidonados, cristalería que brillaba bajo luces tenues, y camareros que se movían con la precisión de bailarines entrenados. El aroma de trufa y vino caro flotaba en el ambiente, mezclándose con el perfume discreto pero costoso de los comensales.
Era un mundo completamente diferente al mío, donde una copa de vino probablemente costaba lo que yo ganaba en 2 días. Me acerqué al hostess, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando mencioné que buscaba al señor Santangelo, su expresión cambió sutilmente. La sonrisa se volvió más tensa, más cautelosa. El señor Santangelo no se encuentra disponible en este momento. Me respondió con un tono que sugería que la conversación había terminado antes de comenzar. ¿Puedo ayudarla en algo más? Había algo en su manera de evitar mi mirada, en cómo sus manos se movían nerviosamente ajustando papeles que no necesitaban ser ajustados, que me confirmó que Marco Santangelo no era simplemente otro empresario exitoso. La gente normal no inspiraba ese tipo de tensión al solo mencionar su nombre. Salí del restaurante con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que estaba en el camino correcto. Durante los siguientes días, repetí este patrón en otros establecimientos vinculados al nombre Santangelo. Una empresa de construcción en las afueras de la ciudad, donde el guardia de seguridad me impidió el paso más allá de la recepción. Una oficina de importaciones en el puerto, donde la secretaria me miró como si hubiera mencionado el nombre de un fantasma. En cada lugar, la reacción era la misma: reconocimiento inmediato del nombre, seguido de una cautela que bordeaba el miedo. Era como si Marco Santangelo fuera una figura cuya sola mención alteraba el equilibrio de las conversaciones normales. La revelación llegó de la manera más inesperada. Estaba en la biblioteca municipal, usando uno de sus ordenadores para buscar registros públicos sobre las empresas de Santangelo, cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. 2 hombres mayores hablaban en voz baja, pero en el silencio de la biblioteca sus palabras llegaban claramente a mis oídos. Marco no es alguien con quien se juega, decía uno de ellos, un hombre calvo con gafas que consultaba periódicos antiguos. Controla la mitad de los contratos de construcción de la ciudad, y no precisamente por ser el más barato. El otro, más joven pero con canas prematuras, asintió mientras tomaba notas en un cuaderno. Es lo que estoy tratando de probar para el artículo, pero nadie quiere hablar oficialmente. Todos tienen miedo. ¿Has oído hablar de la familia Torretti?, preguntó el hombre calvo. Solían controlar el puerto antes de que llegara Santangelo. Ahora uno está en prisión y el otro se mudó a Sicilia. Coincidencia, ¿no? El sonido de páginas pasando nerviosamente llenó el breve silencio que siguió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza irregular mientras procesaba lo que estaba escuchando. Familia, prisión, control del puerto. Las palabras formaban un patrón que mi mente se resistía a aceptar, pero que era imposible ignorar. Esa tarde, busqué información sobre la familia Torretti en los archivos de periódicos digitales. Lo que encontré me heló la sangre. Arrestos por extorsión, investigaciones sobre lavado de dinero, vínculos con organizaciones criminales. Y en el centro de varios artículos, siempre mencionado de manera tangencial pero constante, aparecía el nombre de Marco Santangelo como empresario local o testigo en la investigación. La realidad comenzó a cristalizarse en mi mente como agua convirtiéndose en hielo. Marco Santangelo no era solo un empresario exitoso con métodos cuestionables. Era algo mucho más peligroso. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera que me llenó de terror y fascinación a partes iguales. Durante los siguientes días, mi investigación se volvió más obsesiva y más peligrosa. Comencé a frecuentar bares en zonas donde había escuchado que se movían personas vinculadas a Santangelo, lugares donde el humo de cigarrillos se mezclaba con conversaciones susurradas, donde los camareros servían tragos sin hacer preguntas, y donde mi presencia como mujer joven, y obviamente fuera de lugar, llamaba la atención de maneras que me ponían los nervios de punta. Fue en uno de esos bares, un local llamado La Sirena en el distrito portuario, donde finalmente obtuve la confirmación que buscaba y temía. Un hombre mayor, con cicatrices en las manos y una manera de hablar que sugería años de secretos guardados, me habló después de varias copas de grapa. «Santangelo», murmuró, mirando por encima del hombro antes de continuar. «Ese hombre no es alguien normal, bambina. Es la clase de persona que resuelve problemas que otros no pueden resolver, ¿entiendes? Y cuando Marco Santangelo resuelve un problema, ese problema no vuelve a aparecer jamás». El aire del bar se sentía espeso, cargado del aroma de alcohol barato y sudor de trabajadores portuarios. Mi piel se erizó cuando el hombre se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi oreja mientras continuaba hablando.
Si estás preguntando por él, es mejor que tengas una buena razón, porque si no la tienes, podrías convertirte en el tipo de problema que él resuelve. Salí del bar con las piernas temblorosas y una sensación de vértigo que no tenía que ver con las 2 copas de vino que había bebido. La noche era fría, y el viento que venía del puerto llevaba el olor salado del mar, mezclado con algo más industrial, más áspero. Caminé rápidamente hacia la parada de autobús, sintiendo como si ojos invisibles me siguieran desde las sombras. Fue entonces cuando lo vi. Marco Santangelo estaba sentado en una mesa exterior del restaurante Marea, a solo 2 cuadras del bar que acababa de abandonar. La luz dorada de las lámparas del restaurante iluminaba su perfil mientras hablaba con 2 hombres que gesticulaban nerviosamente. Incluso desde la distancia, pude ver la tensión en sus posturas, la deferencia casi reverencial con la que se dirigían a él. Nuestros ojos se encontraron por encima de la distancia que nos separaba. Por un momento que se sintió eterno, el mundo se redujo a esa conexión visual, a esos ojos verdes que reflejaban los míos con una intensidad que me paralizó. Él no parecía sorprendido de verme. De hecho, había algo en su expresión que sugería que había estado esperando este momento. Entonces hizo algo que me dejó sin respiración. Levantó ligeramente su copa de vino en mi dirección, en un brindis silencioso que era tanto una invitación como una advertencia. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Marco Santangelo levantando su copa hacia mí, su sonrisa apenas perceptible, pero cargada de significados que no alcanzaba a comprender. Había algo profundamente perturbador en el hecho de que no pareciera sorprendido de encontrarme espiándolo, como si hubiera estado esperando que apareciera, como si mi investigación amateur hubiera sido transparente para alguien con su experiencia. Al día siguiente decidí seguir un enfoque diferente. En lugar de buscar información sobre Marco directamente, comencé a investigar el funcionamiento de las organizaciones criminales en nuestra ciudad. Lo que descubrí en foros especializados, artículos académicos y reportes policiales filtrados, me abrió los ojos a un mundo que había existido siempre a mi alrededor, pero del cual había permanecido completamente ignorante. La ciudad que creía conocer tenía una segunda capa, invisible para quienes como yo vivíamos en la superficie. Una red compleja de favores, amenazas, protección y control, que se extendía desde los muelles hasta los edificios gubernamentales más altos. Y en el centro de esa red, como una araña tejiendo su tela con hilos invisibles, estaba Marco Santangelo. Los reportes policiales mencionaban su nombre con una frecuencia que no podía ser coincidencial, pero siempre de manera tangencial, siempre como testigo o persona de interés, nunca como sospechoso directo. Era un hombre que había perfeccionado el arte de estar presente sin dejar huellas, de ejercer poder sin exponerse a las consecuencias legales. Fue mientras leía un artículo sobre la evolución del crimen organizado en el sur de Italia cuando comencé a entender la verdadera naturaleza de lo que Marco representaba. No era simplemente un criminal común, era el heredero de una tradición que se remontaba a generaciones, un sistema de poder que funcionaba con sus propias reglas, su propio código de honor, sus propias formas de justicia. La palabra que había estado evitando finalmente se cristalizó en mi mente: mafia. Marco Santangelo no era solo un empresario con conexiones dudosas, era un capo, un jefe, alguien que había construido un imperio en las sombras mientras mantenía una fachada respetable en la superficie. Las empresas legítimas, los eventos benéficos, las fotografías en periódicos sociales. Todo eso era solo la punta de un iceberg, cuya verdadera masa permanecía oculta bajo las aguas turbias de la ilegalidad. Esa tarde, decidí arriesgarme a algo que sabía que podría ser peligroso. Había encontrado la dirección de las oficinas principales de Santangelo Construction, ubicadas en un edificio moderno en el distrito financiero. No tenía un plan específico, solo una necesidad urgente de ver más de cerca el mundo en el que mi supuesto padre se movía. El edificio era impresionante. Vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo como una declaración de poder. El vestíbulo tenía pisos de mármol que reflejaban la luz de arañas de cristal, y el aroma de flores frescas se mezclaba con el perfume caro de ejecutivos bien vestidos que entraban y salían con paso decidido. Me senté en uno de los sofás de cuero del área de espera, fingiendo consultar mi teléfono mientras observaba el flujo constante de personas.
Hombres en trajes oscuros que hablaban en voz baja, mujeres elegantes con maletines de diseñador, todos moviéndose con la precisión de una máquina bien aceitada. Fue entonces cuando lo vi llegar. Marco entró por la puerta principal acompañado de 2 hombres que claramente no eran ejecutivos tradicionales. Tenían la complexión y la postura de guardaespaldas, y sus ojos escaneaban constantemente el entorno en busca de amenazas potenciales. El propio Marco vestía un traje gris que parecía costar más que mi apartamento, y caminaba con la confianza de alguien que sabía que ese edificio, esa empresa, esa pequeña porción del mundo, le pertenecía completamente. Nuestros ojos se encontraron mientras cruzaba el vestíbulo hacia los ascensores. Esta vez no hubo sorpresa en su expresión. Solo una evaluación calculada que me hizo sentir como si estuviera siendo medida y pesada. Por un momento, pensé que se acercaría a hablar conmigo, pero en lugar de eso, simplemente asintió casi imperceptiblemente antes de desaparecer tras las puertas del ascensor. Fue ese gesto, tan sutil que cualquier observador casual lo habría pasado por alto, lo que me confirmó que mi presencia no era coincidencial para él. Marco Santangelo sabía exactamente quién era yo, dónde estaba y qué estaba haciendo. La realización me llenó de un terror frío que se extendió desde mi estómago hasta la punta de mis dedos. Salí del edificio con pasos rápidos, sintiendo como si cada cámara de seguridad, cada guardia, cada persona en el vestíbulo estuviera conectada de alguna manera con el hombre que acababa de ver. La ciudad que había conocido toda mi vida de repente se sentía diferente, como si hubiera descubierto que estaba construida sobre cimientos que no podía ver ni comprender. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. El mismo coche negro que aparecía estacionado en diferentes lugares de mi ruta diaria. Rostros que se repetían en el café, en el autobús, en la biblioteca. Conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando me acercaba. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora formara parte de un juego cuyas reglas no conocía. La confirmación de mis sospechas llegó una tarde mientras caminaba de regreso a casa desde el trabajo. Un hombre mayor, vestido con un abrigo oscuro a pesar del calor, se acercó mientras esperaba en el semáforo. Su proximidad no parecía casual, y cuando habló, lo hizo sin mirarme directamente. «Señorita Moretti», murmuró con una voz que sonaba como grava sobre vidrio. «Algunas preguntas es mejor no hacerlas. Algunos mundos es mejor no explorarlos». El semáforo cambió, y él se alejó entre la multitud antes de que pudiera responder. Pero su mensaje había sido claro como el cristal. Estaba siendo observada, evaluada y posiblemente advertida. El mundo de Marco Santangelo había notado mi presencia, y esa atención no era necesariamente algo que debiera desear. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una sola fotografía, yo saliendo del edificio de Santangelo Construction esa misma tarde. No había mensaje, no había firma, solo esa imagen que probaba que cada uno de mis movimientos estaba siendo documentado. Me quedé mirando la fotografía hasta que mis manos comenzaron a temblar. Ya no era solo una joven buscando respuestas sobre su pasado. Me había convertido en algo más peligroso, una variable no controlada en el mundo perfectamente ordenado de Marco Santangelo. La fotografía bajo mi puerta había cambiado todo. Ya no era solo una joven curiosa buscando respuestas. Me había convertido en alguien que estaba siendo vigilada, estudiada, evaluada por fuerzas que no comprendía completamente. Esa realización me mantuvo despierta durante noches enteras, escuchando cada sonido en el pasillo, cada crujido de la madera vieja de mi edificio, preguntándome si alguno de esos ruidos significaba que ya no estaba sola. Pero paradójicamente, en lugar de asustarme y hacerme retroceder, la amenaza implícita solo intensificó mi necesidad de conocer la verdad. Era como si una parte primitiva de mi cerebro hubiera despertado, una parte que reconocía que huir ya no era una opción. Si Marco Santangelo sabía de mi existencia, si sus hombres me estaban siguiendo, entonces ya estaba involucrada en su mundo, quisiera o no. Fue durante una de esas noches de insomnio que decidí cambiar mi enfoque. En lugar de buscar información sobre Marco en el presente, comencé a investigar su pasado, especialmente los años alrededor de mi nacimiento. Si realmente era mi padre, debía haber rastros de una relación con mi madre.
evidencias de una conexión que explicara por qué habíamos terminado separados. Los archivos digitales de los periódicos locales se convirtieron en mi obsesión. Pasaba horas navegando por ediciones de hace 22 años, buscando cualquier mención de Marco Santangelo o Elena Moretti. La mayoría de las referencias eran mundanas: eventos sociales, inauguraciones de negocios, noticias corporativas. Pero gradualmente comenzó a emerger un patrón más personal. En una edición de primavera de hace 23 años, encontré una pequeña fotografía en la sección social. Marco Santangelo, entonces un hombre de unos 30 años con el mismo rostro angular pero menos líneas de expresión, aparecía en una gala benéfica. No estaba solo. A su lado, radiante en un vestido de color marfil, estaba una mujer cuyo rostro me resultó dolorosamente familiar. Elena Moretti, mi madre. La imagen era pequeña y la calidad no era perfecta, pero no había duda. Los mismos pómulos altos que veía en el espejo cada mañana, la misma línea delicada de la mandíbula, la misma sonrisa que había heredado sin saberlo. Pero lo que más me impactó fue la manera en que estaban posicionados en la fotografía. No era la pose formal de socios de negocios o conocidos casuales. La mano de Marco descansaba posesivamente en la cintura de mi madre, y ella se inclinaba hacia él con una intimidad que hablaba de una relación mucho más profunda que la meramente profesional. El pie de foto era brevemente descriptivo. Marco Santangelo, empresario local, acompañado de Elena Moretti en la gala anual del Hospital Infantil San Giuseppe. Pero esas pocas palabras confirmaban lo que mi corazón había comenzado a sospechar. Habían sido pareja. Habían estado juntos en un momento de sus vidas cuando yo era apenas una posibilidad en el futuro. Continué buscando, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad que era tanto reveladora como dolorosa. Más fotografías en eventos diversos, siempre juntos, siempre con esa intimidad que trasciende las palabras. Marco protegiéndola de la lluvia con su abrigo, Elena riendo ante algo que él le susurraba al oído. Dos personas claramente enamoradas, viviendo una historia de amor que yo solo podía reconstruir a través de fragmentos en papel de periódico. Pero luego, abruptamente, las fotografías se detuvieron. Después de cierta fecha, Marco aparecía solo en los eventos, con una expresión más dura, más cerrada. Y Elena simplemente desapareció de las páginas sociales, como si se hubiera desvanecido del mundo que habían compartido. Fue entonces cuando encontré el artículo que cambió mi comprensión de toda la historia. Estaba enterrado en una edición de otoño. Apenas una nota pequeña en la sección de noticias locales. Empresario local involucrado en investigación policial. Marco Santangelo había sido interrogado en relación con una serie de incendios en negocios rivales. Aunque no se presentaron cargos, el artículo mencionaba que la investigación había durado varios meses y había generado presión significativa sobre sus operaciones comerciales. La fecha coincidía exactamente con la desaparición de Elena de las fotografías sociales. Y 6 meses después, según mis propios documentos del orfanato, yo había nacido. La realización me golpeó como una ola fría. Elena había desaparecido de la vida pública de Marco justo cuando él estaba siendo investigado por la policía. ¿Había sido una coincidencia? ¿O Marco había tomado la decisión de alejarla de su mundo cuando las cosas se volvieron demasiado peligrosas? Comencé a imaginar la escena. Marco, enfrentando la presión de una investigación policial, reconociendo que su relación con Elena la ponía en peligro. Elena, quizás embarazada o acabando de dar a luz, siendo obligada a elegir entre el hombre que amaba y la seguridad de su hija no nacida. Una decisión desgarradora que había determinado el curso de todas nuestras vidas. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Por qué Elena había muerto sola en ese accidente automovilístico? ¿Por qué yo había terminado en un orfanato en lugar de con familia? ¿Qué había pasado entre el momento en que se separó de Marco y su muerte 3 años después? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras revisaba los archivos del hospital donde según mis documentos había nacido, encontré una referencia que me heló la sangre. En los registros de pacientes de urgencias de hace 21 años, apareció el nombre de Elena Moretti, tratada por lesiones que el reporte describía como consistentes con violencia doméstica. El reporte médico era clínico pero revelador. Contusiones en el rostro y brazos, una costilla fisurada, signos de trauma repetido. Pero lo que más me impactó fue la fecha, solo 6 meses antes de su muerte.
Elena había estado huyendo de alguien, escondiéndose de una amenaza que finalmente la había alcanzado en esa carretera solitaria durante la tormenta. ¿Había sido Marco quien la había lastimado? ¿O había sido algún enemigo de Marco que había usado a Elena para llegar hasta él? La incertidumbre me carcomía, pero una cosa estaba clara. Mi madre había muerto no por un simple accidente, sino como consecuencia de un mundo de violencia y poder en el que se había visto involucrada por amar al hombre equivocado. Esa noche, mientras procesaba toda esta información, escuché el sonido familiar de pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Pero esta vez no pasaron de largo. Se detuvieron frente a mi puerta, y el silencio que siguió se sintió cargado de intención. Un sobre se deslizó bajo mi puerta con el susurro suave del papel contra la madera. Dentro había una sola línea escrita en una caligrafía elegante y masculina. Mañana, 7 p.m., Galería Artemis. Es hora de que conozcas la verdad completa. No estaba firmado, pero el aroma sutil de bergamota y sándalo que se alzaba del papel me confirmó quién lo había enviado. Marco Santangelo había decidido que mi búsqueda amateur había llegado lo suficientemente lejos. Era hora del encuentro que ambos sabíamos que era inevitable. La Galería Artemis estaba ubicada en el corazón del distrito artístico, entre calles empedradas que brillaban bajo la luz dorada de farolas antiguas. Era exactamente el tipo de lugar que yo habría elegido para una cita en circunstancias normales. Paredes blancas que exhibían obras contemporáneas, iluminación suave que creaba atmósferas íntimas, y el aroma sutil a lienzo nuevo y barniz que siempre asociaba con la creatividad y la belleza. Llegué 5 minutos antes de las 7, llevando el único vestido elegante que poseía, un número azul marino que había comprado en rebajas, y que esperaba me diera al menos una apariencia de pertenecer a ese mundo sofisticado. Mis manos temblaron ligeramente mientras fingía examinar una escultura abstracta cerca de la entrada, tratando de calmar los nervios que me habían mantenido despierta la noche anterior. El sonido de la puerta abriéndose me hizo voltear, y allí estaba él. Marco Santangelo entró con la misma presencia comandante que había mostrado en todos nuestros encuentros anteriores. Vestía un traje charcual perfectamente cortado que realzaba su físico atlético, y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una precisión que hablaba de atención meticulosa a los detalles. Pero fueron sus ojos, esos ojos verdes que reflejaban los míos con una intensidad perturbadora, los que me robaron el aliento. Se acercó con pasos medidos, sus zapatos de cuero italiano resonando suavemente contra el piso pulido de la galería. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir su colonia, esa mezcla embriagadora de bergamota y algo más profundo que había llegado a asociar exclusivamente con él, se detuvo y me estudió con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada por un experto en arte, examinando una pieza valiosa. «Isabella», dijo finalmente, y su voz tenía una cualidad ronca que envió vibraciones hasta lo más profundo de mi pecho. «Has heredado su amor por el arte». No entendí inmediatamente a qué se refería, pero luego noté que había estado examinando una serie de pinturas al óleo que mostraban paisajes italianos. Algo en la manera en que lo dijo, con una nostalgia apenas contenida, me confirmó que estaba hablando de mi madre. Caminamos juntos por la galería, manteniendo una distancia cuidadosa pero siendo dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos. Había algo hipnótico en la manera en que se movía, una gracia controlada que sugerían tanto poder como peligro. Cuando se detenía frente a una pintura, yo hacía lo mismo, y cuando gesticulaba hacia algún detalle artístico, sus manos capturaban mi atención de una manera que me resultaba tanto fascinante como perturbadora. Elena solía traerme a lugares como este, me contó mientras nos detenían frente a un paisaje marino particularmente evocador. Decía que el arte era la única manera de tocar la eternidad sin morir en el intento. La manera en que pronunció el nombre de mi madre, con una ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza que había visto en sus ojos durante nuestros encuentros anteriores, me reveló que sus sentimientos por ella habían sido genuinos y profundos. No era solo nostalgia lo que escuchaba en su voz, era el dolor de una pérdida que nunca había sanado completamente. ¿La amabas? Y pregunté antes de poder detenerme, y las palabras salieron con una vulnerabilidad que no había pretendido mostrar. Marco se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la vulnerabilidad cruzar su rostro. Sus ojos verdes se suavizaron, y por un momento,
El hombre poderoso y peligroso desapareció, reemplazado por alguien que había perdido algo irreemplazable. Con cada fibra de mi ser, respondió en voz tan baja que tuve que inclinarme ligeramente para escucharlo. Ella era la única persona que había logrado ver más allá de lo que el mundo esperaba que yo fuera. Continuamos caminando, y gradualmente Marco comenzó a contarme fragmentos de su historia con mi madre. No eran revelaciones dramáticas, sino pequeños detalles íntimos que pintaban el retrato de una relación que había sido tanto apasionada como complicada. Elena había conocido la naturaleza real de sus negocios desde el principio, pero había elegido amarlo a pesar de, o quizás debido a, la complejidad moral de su mundo. Habían sido felices durante 2 años. Marco había incluso considerado la posibilidad de alejarse de sus actividades más peligrosas por ella. Pero entonces llegaron las investigaciones policiales, las amenazas de familias rivales y la realización de que Elena se había convertido en un objetivo simplemente por estar asociada con él. La decisión de separarlos había sido mutua pero desgarradora. Elena había estado embarazada de 3 meses cuando acordaron que era demasiado peligroso continuar su relación abiertamente. Marco había organizado que ella se mudara a otra ciudad, con una nueva identidad y suficiente dinero para comenzar una nueva vida. El plan era que él la siguiera una vez que hubiera resuelto sus problemas legales. Pero las cosas nunca funcionaron según el plan. Elena había desarrollado complicaciones durante el embarazo que requirieron atención médica especializada. Había regresado secretamente a la ciudad para recibir tratamiento, manteniéndose oculta pero cerca de los únicos doctores en quienes confiaba. Marco no había sabido de su regreso hasta que fue demasiado tarde. Mientras me contaba esto, nos habíamos detenido frente a una pintura que mostraba a una mujer solitaria mirando hacia el mar. La coincidencia visual era tan poética que dolía, y pude sentir la tensión emocional emanando de Marco como ondas de calor. ¿Qué pasó la noche del accidente?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer conocer la respuesta. Marco cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, vi un dolor tan profundo que me hizo estremecer. Alguien había descubierto que estaba de vuelta, una familia rival que pensó que podía usarla para llegar hasta mí. Elena intentó huir esa noche, llevándote con ella. Pero no llegó lo suficientemente lejos. El silencio que siguió estuvo cargado de un peso emocional que parecía llenar toda la galería. Finalmente entendí por qué había terminado en el orfanato, por qué Marco no había estado presente durante mi infancia. No había sido abandono o falta de amor. Había sido la consecuencia trágica de un mundo donde el amor se convierte en vulnerabilidad, y la vulnerabilidad puede ser fatal. Cuando finalmente me miró de nuevo, vi en sus ojos no solo dolor por el pasado, sino también una determinación feroz que me hizo entender que esta conversación era solo el comienzo de algo mucho más complejo. «He pasado 22 años buscándote», murmuró, y su voz tenía una intensidad que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies hubiera comenzado a moverse. «Ahora que te he encontrado, no pienso perderte de nuevo». Las palabras de Marco resonaron en mi mente durante toda la noche después de nuestro encuentro en la galería. No pienso perderte de nuevo. Había una promesa en esas palabras, pero también una posesividad que me llenaba de una mezcla confusa de terror y fascinación. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda mi vida, y de repente alguien hubiera activado el color, haciendo que todo fuera más intenso, más vibrante, pero también más peligroso. Al día siguiente recibí un mensaje en mi teléfono, un número desconocido con instrucciones simples. Café Benedetto, 3 p.m. Mesa del Rincón. Era el lugar donde todo había comenzado, y algo en la simetría de esa elección me hizo entender que Marco había planeado este momento con la misma precisión con la que probablemente planificaba todos los aspectos de su vida. Llegué 15 minutos temprano, pero él ya estaba allí. Vestía un suéter de cachemira negro que realzaba la anchura de sus hombros, y tenía frente a él un maletín de cuero que parecía antiguo pero perfectamente cuidado. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que crucé la puerta, y esa conexión visual inmediata me confirmó que ya no había vuelta atrás en lo que habíamos comenzado. Me senté frente a él, consciente de que mis manos temblaban ligeramente. El aroma de café recién hecho se mezclaba con su colonia familiar, creando una combinación que mi cerebro había comenzado a asociar con una mezcla de seguridad y peligro que no sabía cómo procesar.
Marco abrió el maletín con movimientos deliberados, como si cada gesto hubiera sido ensayado cuidadosamente. El sonido del cuero contra el metal de las cerraduras resonó en el café casi vacío, y pude escuchar el latido de mi propio corazón acelerándose mientras él extraía una serie de documentos y fotografías. La primera imagen que colocó sobre la mesa me robó el aliento. Era una fotografía de mi madre embarazada, radiante en un vestido de maternidad azul, de pie junto a Marco en lo que parecía ser el jardín de una casa hermosa. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre abultado, y Marco la abrazaba desde atrás con una ternura que contrastaba dramáticamente con la imagen de hombre peligroso que había construido en mi mente. «Tenías 5 meses aquí», murmuró Marco, señalando la imagen con un dedo que noté llevaba una cicatriz pequeña pero visible en el nudillo. Elena estaba emocionada. Habíamos elegido tu nombre juntos. La segunda fotografía era aún más impactante. Mi madre sosteniéndome como recién nacida, con Marco inclinado sobre ambas, su rostro transformado por una expresión de amor puro que jamás había visto en él. Parecía más joven, menos endurecido, como si la presencia de Elena y mía hubiera suavizado las aristas de su personalidad que el mundo había afilado. Luego vinieron los documentos. Mi certificado de nacimiento original, donde aparecía el nombre de Marco como mi padre. Papeles de un banco suizo mostrando una cuenta que había sido abierta para mi educación universitaria cuando yo tenía solo 6 meses. Cartas escritas de puño y letra de Marco, dirigidas a mí pero nunca enviadas, una para cada cumpleaños que habíamos pasado separados. Mientras examinaba cada documento, sentí como si mi identidad completa estuviera siendo reescrita en tiempo real. La niña huérfana que había crecido preguntándose sobre sus orígenes se desvanecía, reemplazada por alguien que había sido amada y buscada durante toda su vida sin saberlo. Marco me explicó entonces los detalles que no había compartido en la galería. Después de la muerte de Elena, había contratado investigadores privados para encontrarme, pero el orfanato había falsificado mis documentos por seguridad. Durante años, había seguido pistas falsas, buscándome en otros países, siguiendo rastros que llevaban a callejones sin salida. Había sido solo recientemente, cuando uno de sus contactos en la administración municipal había notado la similitud entre mi apellido y el de Elena, que había comenzado a sospechar que yo podría estar más cerca de lo que había imaginado. La confirmación había llegado cuando me había visto en el café, cuando esos ojos idénticos a los suyos habían hecho que todas las piezas se encajaran instantáneamente. Pero había más revelaciones por venir. Marco extrajo una serie de fotografías que mostraban el accidente de mi madre desde ángulos que claramente no habían sido tomadas por la policía o los medios de comunicación. Eran imágenes de vigilancia, evidencia que había recopilado durante su propia investigación del incidente. Elena no murió por el accidente, me dijo con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. La mataron antes. El accidente fue solo para hacer que pareciera casual. Las fotografías mostraban marcas en su coche que eran inconsistentes con un simple accidente por mal tiempo. Había evidencia de impacto intencional, de manipulación posterior de la escena. Marco había pasado años recopilando esta evidencia, construyendo un caso que la policía nunca había investigado adecuadamente porque el responsable tenía conexiones que lo protegían. Vincent Torretti, murmuró el nombre como si fuera una maldición. Quería usar a Elena para llegar hasta mí, pero cuando ella se negó a cooperar, decidió que era más útil muerta que viva. Una manera de enviarme un mensaje. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras procesaba esta información. Mi madre no había muerto en un accidente fortuito. Había sido asesinada como parte de una guerra entre criminales en la que yo había sido una pieza del juego antes de siquiera entender que existía un tablero. ¿Qué pasó con Torretti?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Marco cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, vi en ellos una fría satisfacción que me hizo estremecer. Ya no está en posición de lastimar a nadie más. La implicación era clara, y me di cuenta de que estaba sentada frente a un hombre que había tomado justicia en sus propias manos. Había vengado la muerte de mi madre de una manera que la ley nunca habría permitido, y esa realización debería haberme llenado de horror. En lugar de eso, sentí una satisfacción primitiva que me asustó por su intensidad. Marco me entregó entonces un sobre grueso que había estado en el fondo del maletín.
Dentro había fotografías mías tomadas a lo largo de los años, graduándome del instituto, caminando hacia mi trabajo, sonriendo en el café. Había estado vigilándome, protegiéndome desde las sombras, asegurándose de que estuviera a salvo sin que yo supiera siquiera que existía. «Nunca dejé de cuidarte», me dijo, y su voz tenía una intensidad que me hizo sentir como si algo fundamental hubiera cambiado en la química del aire entre nosotros. Incluso cuando no podía estar cerca, me aseguré de que estuvieras protegida. La revelación me abrumó completamente. Durante toda mi vida había sentido que estaba sola en el mundo, que no tenía a nadie que se preocupara verdaderamente por mí. Pero todo ese tiempo, Marco había estado allí, una presencia invisible pero constante, un guardián que operaba desde las sombras de un mundo que yo no conocía. ¿Por qué ahora? Logré preguntar a través de la emoción que amenazaba con ahogarme. ¿Por qué revelar todo esto ahora? Marco me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Porque ya no puedo protegerte desde la distancia. Hay nuevas amenazas, nuevos enemigos que han descubierto tu existencia. La única manera de mantenerte a salvo ahora es tenerte cerca, dentro de mi mundo, bajo mi protección directa. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como una manta pesada. Ya no se trataba solo de descubrir mi pasado, se trataba de decidir mi futuro. Marco me estaba ofreciendo respuestas, protección y una familia. Pero todo eso venía con un precio que apenas comenzaba a entender. Los días siguientes a la revelación fueron como vivir en un sueño extraño, donde la realidad se había vuelto fluida y maleable. Marco había insistido en que no regresara a mi apartamento esa noche, y en lugar de eso, me había llevado a un hotel elegante en el centro de la ciudad. La suite que me asignó tenía vistas panorámicas de la ciudad y costaba probablemente más por noche que mi salario mensual. Pero todo ese lujo se sentía superficial, comparado con la revolución emocional que estaba experimentando. Había guardaespaldas. No los veía directamente, pero sentía su presencia como una corriente eléctrica constante en el aire. Hombres en trajes discretos que se mantenían a distancia apropiada, pero que claramente me estaban vigilando. Cuando bajé al lobby por la mañana, noté cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, cómo se comunicaban entre ellos con gestos casi imperceptibles. Marco había explicado que era una precaución temporal, pero yo entendía que había cruzado un umbral invisible. Ya no era simplemente Isabella Moretti, la camarera del café, era la hija de Marco Santangelo, y esa identidad venía con un conjunto completamente diferente de reglas y peligros. El primer signo real de lo que eso significaba llegó durante mi segundo día en el hotel. Estaba desayunando en el restaurante cuando uno de los guardaespaldas se acercó con expresión tensa. Su nombre era Alessandro, un hombre alto con cicatrices apenas visibles en las manos que sugerían experiencia en situaciones violentas. «Signorina, necesitamos movernos», me dijo en voz baja, pero con una urgencia que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido. «Ha habido desarrollos». Me escoltó rápidamente a través de pasillos del hotel que claramente no eran para huéspedes regulares, hasta llegar a un ascensor de servicio que nos llevó directamente al garaje subterráneo. Allí me esperaba Marco en un coche blindado que parecía una fortaleza móvil, con vidrios tan oscuros que era imposible ver el interior desde afuera. «¿Qué está pasando?», pregunté mientras nos alejábamos a velocidad considerable del hotel. Marco tenía una expresión más dura de lo que había visto antes, sus ojos verdes convertidos en pedernal frío. «La familia Romano», me explicó mientras consultaba su teléfono constantemente. «Han estado haciendo preguntas sobre ti. Preguntas específicas que sugieren que saben exactamente quién eres». El coche atravesó la ciudad por rutas que claramente no eran las principales, zigzagueando por calles secundarias que Marco parecía conocer de memoria. El aroma del cuero del asiento se mezclaba con el olor metálico de algo que intuí podía ser armamento oculto en el vehículo. Era como estar dentro de una burbuja de poder y peligro que se movía a través del mundo normal sin ser parte de él. Los Romano habían sido rivales de Marco durante años, me explicó, pero habían mantenido una tregua tensa basada en territorios claramente definidos. Mi existencia había alterado ese equilibrio. Ahora Marco tenía algo valioso que proteger, algo que podía ser usado en su contra de maneras que antes no habían sido posibles. Llegamos a una villa en las afueras de la ciudad
que parecía una fortaleza disfrazada de residencia elegante. Muros altos rodeaban una propiedad que se extendía por hectáreas, y pude ver sistemas de seguridad discretos pero sofisticados, integrados en el paisajismo aparentemente natural. El aroma de lavanda y romero de los jardines no lograba ocultar completamente la sensación de vigilancia constante que emanaba del lugar. La casa en sí era impresionante. Arquitectura clásica italiana con toques modernos, pisos de mármol que reflejaban la luz de arañas de cristal y obras de arte que reconocí como originales de maestros famosos. Pero lo que más me impactó fue la manera en que el personal se movía a nuestro alrededor. No eran simples empleados domésticos, eran personas que claramente tenían entrenamiento en seguridad, que evaluaban constantemente amenazas potenciales mientras mantenían la apariencia de servicio normal. Marco me mostró la que sería mi habitación, una suite que era más grande que mi apartamento completo. Tenía un balcón privado con vistas a los jardines, un vestidor que podría haber albergado la ropa de 10 personas, y un baño de mármol que parecía sacado de una revista de decoración. Pero las ventanas tenían vidrio blindado, y noté cámaras de seguridad discretamente colocadas en ángulos que cubrían todos los accesos. «Esto es temporal», me aseguró Marco, pero su tono sugería que temporal podía significar cualquier cosa desde semanas hasta años, hasta que podamos neutralizar la amenaza de los Romano y establecer un nuevo equilibrio de poder. Esa noche, durante la cena en un comedor que podría haber albergado fácilmente 20 personas, Marco me explicó las realidades de mi nueva situación. Ya no podía trabajar en el café. Era demasiado público, demasiado vulnerable. No podía mantener contacto con mis amigos previos. Cualquier conexión con mi vida anterior podía convertirse en un punto de vulnerabilidad que los enemigos de Marco podrían explotar. ¿Estoy prisionera?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable a pesar del pánico que comenzaba a crecer en mi pecho. Marco dejó su copa de vino y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Estás protegida. Hay una diferencia, aunque reconozco que desde tu perspectiva puede no sentirse muy diferente. Esa noche, acostada en una cama más cómoda de lo que había experimentado jamás, rodeada de lujo que no había pedido y protección que no había elegido, me di cuenta de que mi vida tal como la había conocido había terminado. La niña que había crecido en el orfanato, que había trabajado honestamente para ganarse la vida, que había soñado con estudiar arte y vivir una vida normal, ya no existía. En su lugar había emergido alguien nuevo, la hija de Marco Santangelo, heredera de un legado que no había elegido pero que aparentemente no podía rechazar. Era una transformación que había comenzado con curiosidad sobre mis orígenes y había evolucionado hacia algo que alteraría cada aspecto de mi existencia futura. A través de las ventanas blindadas de mi nueva habitación, podía ver las luces de la ciudad donde había crecido. Parecían tan distantes ahora, como si pertenecieran a un mundo diferente al que ya no tenía acceso. El aroma de los jardines nocturnos se filtraba a través del sistema de ventilación, mezclándose con el olor sutil a dinero y poder que parecía impregnar cada superficie de la villa. Había encontrado a mi padre, había descubierto mi verdadera identidad, había obtenido respuestas a preguntas que me habían atormentado toda la vida, pero el precio de ese conocimiento estaba resultando ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña dicotomía entre el lujo y la prisión dorada. Cada mañana me despertaba en sábanas de seda que costaban más que mi salario mensual anterior, pero sabía que no podía salir de la villa sin escolta armada. Desayunaba frutas exóticas y café importado que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado, pero lo hacía en soledad, en un comedor diseñado para 20 personas que me recordaba constantemente lo aislada que estaba de mi vida anterior. Marco había contratado tutores privados para comenzar mi educación en lo que él llamaba el funcionamiento real del mundo. Un profesor de historia me enseñaba sobre las familias tradicionales del sur de Italia, explicándome códigos de honor que se remontaban a siglos. Un instructor de idiomas me ayudaba a perfeccionar mi italiano, eliminando el acento regional que había adquirido en el orfanato. Una especialista en protocolo social me enseñaba cómo moverme en eventos elegantes, cómo interpretar las sutilezas de conversaciones, donde las palabras importantes nunca se decían directamente. Pero era durante las tardes, cuando Marco regresaba de sus negocios
que mi educación real comenzaba. Caminábamos por los jardines de la villa, mientras él me explicaba las complejidades de su mundo con una paciencia que contrastaba dramáticamente con la imagen pública de hombre despiadado que había construido en mi mente. La organización que dirigía no era simplemente criminal, me explicaba mientras el aroma de jazmín nocturno flotaba entre nosotros. Era un sistema de gobierno paralelo que llenaba vacíos donde las instituciones oficiales fallaban. Protección para comerciantes locales cuando la policía no podía garantizar seguridad. Justicia cuando los tribunales estaban demasiado corruptos o lentos para actuar. Orden en territorios donde el caos beneficiaba solo a los más débiles. Escuchaba estas explicaciones con una fascinación que me perturbaba. Marco tenía una manera de presentar actividades que sabía eran ilegales como si fueran servicios comunitarios necesarios. Y lo más inquietante era que comenzaba a entender su lógica, a ver cómo un hombre podía justificar construir un imperio en las sombras si creía sinceramente que estaba protegiendo a su comunidad. Durante estas conversaciones, me encontraba observando detalles sobre él que no había notado antes. La manera en que sus manos gesticulaban cuando hablaba de temas que le apasionaban, revelando una cicatriz irregular en el dorso de la mano izquierda. Cómo su voz se suavizaba casi imperceptiblemente cuando mencionaba personas que habían dependido de su protección. El aroma sutil de su colonia mezclándose con el olor masculino más profundo que emanaba de su piel cuando estábamos lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran accidentalmente. Había momentos durante estas caminatas cuando la línea entre padre e hija se volvía extrañamente borrosa. Marco era solo 18 años mayor que yo, y había una intensidad en la manera en que me miraba a veces que me hacía consciente de que, independientemente de nuestra relación biológica, yo era una mujer adulta y él era un hombre en la plenitud de su poder y masculinidad. Esos momentos me llenaban de una confusión que prefería no examinar demasiado de cerca. Una tarde, mientras discutíamos la diferencia entre lealtad ganada y lealtad comprada, Marco se detuvo abruptamente en medio de una explicación. Sus ojos se enfocaron en algo más allá de los jardines, y pude ver cómo su expresión se endurecía instantáneamente. El sonido de grava crujiendo bajo neumáticos llegó desde la entrada principal, y aunque no podía ver los vehículos, desde donde estábamos, algo en la postura de Marco me alertó de que estos visitantes no eran esperados. Alessandro apareció corriendo desde la casa con una urgencia que hizo que mi corazón comenzara a latir irregularmente. Marco, tenemos movimiento en el perímetro norte. 3 vehículos, matrícula tapada. Los hombres están en posición. La transformación de Marco fue instantánea y aterradora. El hombre que había estado explicándome pacientemente las complejidades morales de su mundo desapareció, reemplazado por alguien cuya presencia comandante irradiaba peligro real. Sus ojos se volvieron fríos como hielo verde, y cada músculo de su cuerpo se tensó con una alerta que hablaba de años de experiencia en situaciones de vida o muerte. «Lleva a Isabela al refugio», ordenó sin apartar la vista del perímetro de la propiedad. «Nadie se mueve hasta que yo dé la señal». El refugio resultó ser una habitación blindada en el sótano de la villa, equipada con sistemas de comunicación, suministros de emergencia y lo que claramente era un arsenal completo de armas. Alessandro me escoltó hasta allí con movimientos eficientes, explicándome brevemente los procedimientos de seguridad, mientras el sonido de motores se acercaba cada vez más a la casa. Desde el refugio, podía escuchar fragmentos de lo que estaba sucediendo arriba a través del sistema de intercomunicación. Voces tensas coordinando posiciones defensivas. El sonido metálico de armas siendo preparadas, y subyacente a todo eso, la voz de Marco dando órdenes con una autoridad que no admitía cuestionamientos. Fue entonces cuando realmente comprendí lo que significaba ser parte de su mundo. No era solo lujo y poder, era también la constante posibilidad de violencia, la necesidad perpetua de estar preparado para defender lo que habías construido contra aquellos que querían tomarlo por fuerza. Los disparos comenzaron exactamente a las 6:43 de la tarde. Sabía la hora exacta porque estaba mirando el reloj digital del refugio, cuando el primer estallido reverberó a través de la estructura de la villa. No fueron muchos disparos, pero cada uno sonó como un trueno que hacía vibrar las paredes blindadas que me rodeaban.
El silencio que siguió fue aún más aterrador que los disparos. Durante 20 minutos, que se sintieron como horas, no hubo sonido alguno desde arriba. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras imaginaba escenarios cada vez más terribles de lo que podría haber pasado con Marco. ¿Había resultado herido? ¿Había logrado repeler el ataque? ¿O había algo peor esperándome cuando finalmente saliera de ese refugio? Cuando finalmente escuché la voz de Marco a través del intercomunicador, anunciando que todo estaba despejado, el alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo colapsar. Pero cuando Alessandro me escoltó de vuelta a la superficie, lo que vi me cambió para siempre. Había cuerpos en el jardín, 3 hombres en trajes oscuros, que claramente no habían venido en son de paz. Marco estaba de pie junto a uno de ellos, revisando documentos que habían extraído de los bolsillos del muerto, completamente calmado a pesar de que había sangre salpicada en su camisa blanca. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en los suyos no arrepentimiento o perturbación, sino una satisfacción fría que me hizo entender que esto no era la primera vez que había matado para proteger lo que consideraba suyo. Y la realización, más perturbadora de todas, fue que yo estaba comenzando a sentir que pertenecía a esa categoría de cosas que Marco protegería con violencia letal. El ataque había sido solo el comienzo. Durante los días siguientes, la villa se convirtió en una fortaleza en estado de alerta permanente. Guardias adicionales patrullaban el perímetro las 24 horas. Sistemas de seguridad más sofisticados fueron instalados. Y yo me encontré viviendo en el centro de lo que esencialmente era una zona de guerra de baja intensidad. Marco se había vuelto más protector, pero también más distante. Podía ver la tensión en la línea de sus hombros cuando pensaba que no lo estaba observando, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente los alrededores buscando amenazas potenciales. Durante nuestras conversaciones nocturnas, mantenía una mano siempre cerca de la pistola que ahora llevaba abiertamente, y su atención se dividía constantemente entre nuestras charlas y la vigilancia de su entorno. Fue Alessandro quien me explicó la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Los hombres que habían atacado la villa no eran simples criminales comunes. Eran sicarios profesionales enviados por la familia Romano, como una declaración de guerra. El mensaje había sido claro. Habían descubierto mi existencia y estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario para llegar hasta Marco a través de mí. La presión de vivir bajo amenaza constante comenzó a afectar no solo mi estado mental, sino también mi percepción de la realidad. Empecé a notar sonidos que antes pasaban desapercibidos. El crujir de ramas en el viento se convertía en pasos furtivos. El ruido de coches distantes se transformaba en vehículos acercándose con intenciones hostiles. El aroma de los jardines, que antes había encontrado relajante, ahora me parecía cargado de posibilidades ocultas, como si cualquier sombra pudiera ocultar una amenaza. Marco había comenzado a enseñarme habilidades que jamás había imaginado que necesitaría. Cómo reconocer diferentes tipos de armas por su sonido, cómo evaluar rápidamente las salidas de cualquier habitación en la que me encontrara, cómo distinguir entre el comportamiento normal de seguridad y señales de peligro inminente. Cada lección era impartida con una seriedad que me hacía entender que estas no eran precauciones teóricas, sino habilidades de supervivencia que podría necesitar en cualquier momento. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento, en el gimnasio privado de la villa, que ocurrió el incidente que cambiaría mi perspectiva para siempre. Marco me estaba enseñando técnicas básicas de autodefensa, corrigiendo mi postura y la posición de mis manos con toques que enviaban corrientes eléctricas por mi piel. Su proximidad física durante estas lecciones había comenzado a generar una tensión que ninguno de los dos mencionaba, pero que era imposible ignorar. El sonido de alarmas perforó el aire como cuchillos afilados. Marco se tensó inmediatamente, transformándose en segundos del instructor paciente al guerrero letal que había visto emerger durante el ataque anterior. Pero esta vez, en lugar de ordenarme que fuera al refugio, me agarró del brazo con una urgencia que me hizo entender que no había tiempo para protocolos normales. «Nos movemos. Ahora», murmuró mientras me guiaba rápidamente fuera del gimnasio hacia una sección de la villa que nunca había visto antes.
Corrimos por pasillos que claramente habían sido diseñados como rutas de escape, con puertas blindadas que se cerraban automáticamente detrás de nosotros. El sonido de mis zapatos contra el mármol se mezclaba con el eco de los pasos pesados de Marco, creando un ritmo de urgencia que hacía que mi corazón latiera en sincronía con nuestro movimiento. Llegamos a lo que parecía ser un garaje, secreto donde nos esperaba un vehículo blindado con motor ya en marcha. Alessandro estaba al volante, con una expresión tensa que confirmaba la gravedad de la situación. Mientras Marco me ayudaba a subir al asiento trasero, pude escuchar el sonido distante de disparos comenzando en algún lugar de la propiedad. «Han rodeado la villa», explicó Alessandro, mientras acelerábamos por un túnel subterráneo que aparentemente conectaba la propiedad con la carretera principal. «Fuerza considerable. Esto no es solo una incursión, es un asedio». El vehículo emergió del túnel en una arboleda a varios kilómetros de la villa, pero incluso desde esa distancia podía ver el resplandor de luces en el cielo nocturno que sugerían que la batalla había escalado más allá de simples disparos. El aroma acre del humo comenzó a filtrarse en el habitáculo del coche, y me di cuenta de que probablemente estaban incendiando partes de la propiedad. Marco había estado en silencio durante la evacuación, pero ahora pude ver en su rostro una furia fría que era más aterradora que cualquier explosión de temperamento. Habían violado su santuario, habían amenazado lo que él consideraba suyo, y la retribución que estaba calculando mentalmente prometía ser devastadora. Nos dirigimos a lo que Alessandro describió como una casa segura en las montañas, pero durante el viaje, mi mente procesaba una realización que me llenó de una mezcla de terror y determinación. Ya no era simplemente una víctima pasiva en el mundo de Marco. Los Romano me habían convertido en un objetivo activo, lo que significaba que no importaba cuánto quisiera regresar a mi vida anterior. Esa opción ya no existía. Mientras el coche subía por carreteras serpenteantes hacia la casa segura, sentada junto a Marco en la oscuridad del vehículo blindado, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Si iba a ser un objetivo en esta guerra, no sería una víctima indefensa. Si mi existencia había alterado el equilibrio de poder en el mundo de Marco, entonces aprendería a usar esa influencia conscientemente. Cuando finalmente llegamos a la casa segura, una construcción de piedra que se alzaba como una fortaleza medieval contra el cielo estrellado, Marco se volvió hacia mí, con una expresión que mezclaba alivio por mi seguridad y preocupación por lo que esto significaba para nuestro futuro. «Lo siento», murmuró, y por primera vez desde que lo conocía, vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. No debería haber permitido que te vieras involucrada en esto, pero mientras miraba su rostro a la luz tenue del coche, iluminado por la tensión de la noche y marcado por años de decisiones difíciles, me di cuenta de que ya no quería que me protegiera de su mundo. Quería entender ese mundo lo suficientemente bien como para ser una participante activa en lugar de una víctima pasiva. La niña huérfana que había buscado respuestas sobre su pasado había muerto esa noche en algún lugar entre la villa en llamas y esta casa en las montañas. En su lugar había nacido alguien nuevo, una mujer que había heredado no solo los ojos de Marco Santangelo, sino también su determinación de nunca permitir que otros dictaran los términos de su existencia. La casa segura en las montañas se convirtió en el lugar donde finalmente tomé control de mi destino. Durante las primeras noches después de nuestra evacuación, había permanecido despierta escuchando los sonidos de la naturaleza nocturna, mezclándose con el ruido distante de helicópteros que patrullaban la región, buscando rastros de los Romano o evidencia de nuevas amenazas. El aroma a pino y tierra húmeda que se filtraba por las ventanas abiertas contrastaba dramáticamente con el ambiente cargado de tensión que había caracterizado nuestros últimos días en la villa. Marco había establecido la casa como un centro de operaciones temporal, transformando lo que había sido una residencia de retiro en una fortaleza desde la cual coordinar su respuesta a los ataques. Hombres llegaban y se iban a todas horas, informando sobre movimientos enemigos, daños a propiedades y las medidas de retaliación que ya habían comenzado a implementarse. Era fascinante y aterrador observar cómo funcionaba realmente su organización cuando estaba bajo presión. Pero yo ya no quería ser simplemente una observadora protegida. Durante esas noches de insomnio, había llegado a una conclusión que cambiaría todo. Si iba a vivir en el mundo de Marco,
sería como participante activa, no como víctima pasiva que necesitaba protección constante. La oportunidad de expresar esta decisión llegó una tarde mientras Marco revisaba informes en la biblioteca de la casa. Estaba sentado tras un escritorio de roble macizo, con documentos esparcidos frente a él y una copa de whisky que permanecía intacta, mientras su atención se enfocaba completamente en las complejidades estratégicas de la guerra que ahora libraba contra los romanos. Me acerqué a él con pasos deliberados, mis pies descalzos silenciosos contra el piso de madera pulida. Cuando levanté la vista de los papeles, pude ver en sus ojos verdes una mezcla de cansancio y determinación que me hizo entender que estaba calculando movimientos que determinarían no solo el resultado de este conflicto, sino el futuro de todo lo que había construido. «Quiero aprender», le dije sin preámbulos, colocando mis manos sobre el escritorio con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. «No solo sobre tu mundo, sino cómo funcionar dentro de él. Cómo ser útil en lugar de ser simplemente algo que proteger». Marco se reclinó en su silla, estudiándome con esa intensidad que había llegado a reconocer como su manera de evaluar situaciones complejas. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera viendo por primera vez no a la niña huérfana que había rescatado, sino a la mujer que había estado emergiendo gradualmente durante nuestras semanas juntos. «Es peligroso», murmuró finalmente, pero había algo en su tono que sugería que ya estaba considerando mi propuesta seriamente. «Una vez que cruzas ciertas líneas, no hay vuelta atrás». «Ya crucé esas líneas la noche que nací», respondí, y la verdad de esa afirmación resonó entre nosotros como una campana. Los romanos me convirtieron en objetivo antes de que yo siquiera supiera que existían. Al menos ahora quiero tener algún control sobre mi propia supervivencia. Durante los días siguientes, Marco comenzó a incluirme en aspectos de sus operaciones que antes había mantenido cuidadosamente separados de mi presencia. Me explicó cómo funcionaban los territorios, cómo se establecían y mantenían las alianzas, cómo la información se convertía en el recurso más valioso en un mundo donde la ignorancia podía ser literalmente fatal. Pero más importante aún, comenzó a mostrarme cómo mis habilidades particulares podían ser assets en lugar de vulnerabilidades. Mi educación artística, que siempre había considerado una indulgencia personal, resultó ser valiosa para operaciones de lavado de dinero a través de galerías y subastas. Mi capacidad para moverme en círculos sociales normales, sin despertar sospechas, me convertía en alguien que podía obtener información donde los métodos tradicionales de Marco no podían penetrar. Más revelador aún fue descubrir que mi presencia alteraba la dinámica de las negociaciones de Marco con otras familias. Los hombres que habían tratado con él durante años como un adversario temible pero predecible, ahora tenían que recalcular sus estrategias considerando que tenía algo personal que proteger. Algunos veían esto como una debilidad que podían explotar, pero otros lo interpretaban como una razón para ser más cautelosos, sabiendo que un hombre con familia era capaz de violencia aún más extrema cuando se sentía amenazado. Una noche, mientras revisábamos mapas de la ciudad que mostraban territorios controlados por diferentes facciones, Marco me explicó algo que cambió mi comprensión fundamental de lo que significaba formar parte de su mundo. No se trataba solo de poder o dinero, me dijo mientras señalaba áreas donde su influencia había traído estabilidad a comunidades que habían estado plagadas de violencia aleatoria. Se trataba de crear orden donde las instituciones oficiales habían fallado, de proporcionar justicia donde los sistemas legales eran demasiado corruptos o ineficaces para funcionar. Era una justificación que había escuchado antes, pero ahora la veía implementada a través de informes concretos y evidencia tangible. Comerciantes que podían operar sin temor a extorsión, familias que vivían en barrios donde el crimen había disminuido drásticamente, bajo la protección de Marco, disputas que se resolvían sin violencia porque existía una autoridad respetada que podía mediar efectivamente. Pero también vi el lado más oscuro de ese poder. Las consecuencias para aquellos que desafiaban el orden que Marco había establecido, la violencia calculada que era necesaria para mantener el respeto que hacía posible todo lo demás. Era un mundo de grises morales donde las decisiones correctas a menudo requerían métodos que la sociedad convencional consideraría inaceptables. La prueba real de mi compromiso llegó cuando Marco me presentó una propuesta específica. Había una subasta de arte en la ciudad donde se rumoreaba que los romanos estaban planeando utilizar para transferir fondos significativos,
Mi presencia en ese evento, como compradora legítima con conocimiento genuino de arte, podría proporcionarles información crucial sobre las operaciones financieras de sus enemigos. Era peligroso, me explicó, porque significaba exponerme públicamente por primera vez desde que había comenzado la guerra. Pero también era una oportunidad para demostrar que podía ser más que una responsabilidad que proteger. Podía ser un asset activo en las operaciones de su organización. «Acepto», le dije sin hesitación, y vi en sus ojos un destello de algo que podría haber sido orgullo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación que había llegado a considerar temporalmente mía, reflexioné sobre la transformación que había experimentado. Meses atrás, había sido una camarera de café que soñaba con estudiar arte. Ahora era la hija reconocida de uno de los hombres más poderosos de la región, preparándome para mi primera operación encubierta en una guerra entre familias criminales. Debería haberme sentido aterrorizada por la velocidad de estos cambios. En lugar de eso, me sentía como si finalmente estuviera convirtiéndome en quien había estado destinada a ser desde el principio. El aroma de la montaña nocturna se filtraba por mi ventana, mezclándose con el olor residual de la colonia de Marco, que parecía impregnar toda la casa, recordándome que había elegido conscientemente este mundo y todas sus complejidades. 6 meses después de aquella primera noche en la Casa de las Montañas, me encontré de pie en el balcón de la nueva villa que Marco había adquirido en las colinas que dominaban la ciudad. El ataque de los romanos había sido neutralizado de maneras que prefería no examinar demasiado de cerca, y la familia había llegado a un acuerdo que garantizaba lo que Marco llamaba eufemísticamente una paz duradera. Desde mi posición elevada, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como joyas esparcidas sobre terciopelo negro, cada una representando vidas que continuaban sus rutinas cotidianas, sin sospechar siquiera la compleja red de poder que operaba en las sombras para mantener su seguridad. La transformación había sido gradual pero profunda. Ya no era la joven insegura que había trabajado en el Café Benedetto, ni tampoco era simplemente la hija protegida de Marco Sant'Angelo. Me había convertido en algo nuevo, una mujer que operaba cómodamente entre múltiples mundos, utilizando mis habilidades artísticas para operaciones legítimas que generaban ganancias substanciales, mientras aplicaba las lecciones de estrategia que Marco me había enseñado para expandir la influencia de la familia en sectores que antes habían estado fuera de su alcance. El aroma de jazmín nocturno se alzaba desde los jardines recién plantados, mezclándose con el olor más sutil de poder y dinero que había llegado a asociar con mi nueva vida. Era una fragancia compleja que capturaba perfectamente la dualidad de mi existencia. Belleza superficial sostenida por fundamentos que la mayoría de la gente prefería no examinar demasiado de cerca. Marco había cumplido su promesa de cambiar ciertos aspectos de sus operaciones para acomodar mi participación. Las actividades más violentas ahora se manejaban con mayor discreción, y habíamos establecido divisiones legítimas de la organización que me permitían contribuir sin comprometerme directamente con aspectos que podrían resultar problemáticos para mi conciencia. Era un equilibrio delicado, pero funcionaba. La subasta de arte había sido un éxito que superó todas las expectativas. No solo habíamos obtenido la información financiera que buscábamos sobre los romanos, sino que mi presencia había establecido conexiones valiosas en el mundo del arte internacional que ahora utilizábamos para operaciones de lavado de dinero sofisticadas y completamente legales. Había descubierto que tenía talento natural para identificar piezas subvaluadas y mercados emergentes, habilidades que generaban ganancias legítimas substanciales para la organización. Pero los cambios más profundos habían ocurrido en mi relación con Marco. Durante esos meses de trabajar juntos, de enfrentar amenazas compartidas y construir algo nuevo, habíamos desarrollado una asociación que trascendía la simple relación padre-hija. Éramos socios en el sentido más completo de la palabra, cada uno aportando fortalezas únicas a una empresa común que había crecido más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado inicialmente. La tensión que había existido entre nosotros desde el principio se había transformado en algo más complejo y más manejable. Habíamos establecido límites claros que nos permitían funcionar efectivamente como familia y como socios comerciales, sin permitir que las complejidades emocionales comprometieran la eficacia de nuestras operaciones. Una noche,
Mientras revisábamos los informes financieros trimestrales en su estudio, Marco había comentado algo que resumía perfectamente nuestra evolución. Encontré una hija, había dicho mientras firmaba documentos que transferían control de ciertas operaciones a mi supervisión directa. Pero también encontré algo que no sabía que estaba buscando. Un heredero que puede llevar esto más allá de lo que yo jamás podría haber construido solo. Las nuevas operaciones que habíamos desarrollado juntos habían alterado fundamentalmente la posición de la familia Santangelo en la región. Ya no éramos simplemente una organización tradicional que operaba en los márgenes de la legalidad. Habíamos evolucionado hacia algo más sofisticado. Una red de empresas legítimas con conexiones internacionales que generaban influencia política y económica a través de métodos que incluso los investigadores más minuciosos encontrarían difíciles de cuestionar. Mi especialización en arte había abierto puertas a mercados globales donde nuestras operaciones ahora tenían presencia legítima. Galerías en Nueva York, Londres y Tokio. Conexiones con coleccionistas privados cuyas redes se extendían hasta los niveles más altos de gobierno y finanzas internacionales. Era un mundo donde la cultura y el comercio se intersectaban de maneras que creaban oportunidades que las operaciones tradicionalmente criminales nunca podrían haber alcanzado. Pero quizás el cambio más significativo había sido en la manera en que otros percibían a la familia Santangelo. Mi presencia había alterado la dinámica de las negociaciones con otras organizaciones, proporcionando un nivel de legitimidad social que había abierto avenidas de influencia completamente nuevas. Era más difícil demonizar a una organización dirigida por un hombre que claramente valoraba la educación, las artes y las operaciones sofisticadas por encima de la violencia casual. Esta noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi balcón, reflexionaba sobre el camino que me había llevado desde aquel café húmedo donde había comenzado todo hasta esta posición de poder e influencia que habría sido impensable solo meses atrás. No había sido el destino que había planeado, pero era el que había elegido conscientemente después de entender todas las implicaciones. El sonido de pasos familiares en el mármol del pasillo me alertó de que Marco se acercaba. Su presencia había llegado a ser una constante reconfortante en mi vida, una fuente de estabilidad en un mundo que podía volverse peligroso sin previo aviso. Cuando apareció en el balcón, llevando 2 copas de vino y con esa expresión de satisfacción controlada que había aprendido a leer como signo de que las operaciones del día habían sido exitosas, me di cuenta de que habíamos construido algo que ninguno de nosotros había anticipado cuando comenzamos esta jornada. No era la familia tradicional que la mayoría de la gente reconocería, pero era nuestra, construida sobre fundamentos de respeto mutuo, lealtad ganada y objetivos compartidos que trascendían las limitaciones convencionales de las relaciones familiares. Era una alianza que había sido forjada en peligro y templada en éxito, creando algo más duradero que los lazos basados simplemente en sangre o circunstancia. Mientras brindábamos por otro día exitoso en nuestro imperio en expansión, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente bajo nosotros, supe que había encontrado no solo a mi padre, sino también mi lugar en un mundo donde poder, peligro y posibilidad se entrelazaban en patrones tan complejos como hermosos. A veces el destino nos encuentra cuando menos lo esperamos, pensé, recordando las palabras que Marco había susurrado aquella primera noche en el café. Pero más importante aún, a veces tenemos la valentía de elegir conscientemente el destino que el universo nos ofrece, sin importar cuán diferente sea de lo que habíamos imaginado para nosotros mismos.